El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desleales, a esos desalmados, y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura encontramos una parte de la historia de José. José, pues en un tiempo fue el hijo más chico de Jacob. Lo tuvo con aquella mujer a la cual más amaba. De alguna forma, Jacob tenía preferencias por José. De alguna forma, pues lo favorecía. Dice, le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Pues creo que pues esto es lo que ocasiona cuando los hijos ven preferencias de los padres sobre alguno de los hijos, pues hacen que los demás hermanos pues los odien, los aborrezcan, que incluso quieran matarlos. No es fácil. Generalmente y muy secretamente hay preferencias. Los papás, ellos dicen, a todos los quiero igual, todos son iguales, pero carnalmente, humanamente, pues hay preferencias. Y los demás hijos las notan de alguna otra forma, aunque los padres lo nieguen. Yo los quiero a todos iguales, todos son iguales, pero en lo profundo el ser carnal, el ser débil, frágil, pues te lleva a inclinarte más por uno, por otro, que por los demás. Y también existen hijos que son rechazados,
rechazados por algunas circunstancias, ya sea el papá o la mamá, pues no quiere un hijo. Había una persona que me decía: Padre, yo siento que mi mamá a mí no me ama, a mí no me quiere. Y así, muy frecuentemente la veía, platicábamos: mi mamá no me ama, no me quiere, hasta que ella descubrió que era adoptada, que no era hija de ella. Ella sentía en su corazón, ella lo sabía en su interior, pero no en su mente. Ella intuía que había algo que no la unía totalmente a ella. Aunque es otro caso, ¿verdad? Pero aunque haya hijos legítimos, hay mamás, papás que en lo profundo rechazan a un hijo, a una hija. ¿Y cuánto daña esto? ¿Cuánto daña uno o lo otro? Tener preferencia por un hijo, pues dañará a los demás hermanos y dañará también al hijo de las preferencias, porque los demás hermanos lo aborrecerán. Los demás hermanos, pues, lo rechazarán. Contará con el favor del papá o de la mamá, pero los hermanos se encargarán de hacerlo pedazos, como en el caso que estamos leyendo de José. Bueno, en este caso, pues José también era un favorecido de Dios. En el caso de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Dios, dice la palabra, que tiene misericordia de quien Él quiere. Dios derrama su gracia en el que le da la gana. ¿Y cómo contender con Dios? ¿Cómo pelear contra Dios? Dios bendice a quien Él quiera bendecir. Y en el caso de José, José era un hombre bendecido por Dios. Dios lo había elegido para salvar a todo aquel lugar, salvar a la familia de Jacob y toda aquella nación de Egipto, todas aquellas naciones en aquel tiempo conocidas. Dios comenzó a revelar en sueños a José sus propósitos, sus planes, y pues también José cometió la imprudencia, tal vez sí, tal vez no, de hablarlos. En una ocasión me dijo un obispo que hemos de ser prudentes con las gracias que Dios nos da. No hemos de manifestarlas tanto. Eso me decía él. ¿Por qué? Porque acarreamos la envidia, el celo de las demás personas. Jesús por eso era que él decía, cuando hacía un milagro, no se lo digan a nadie, no se lo cuenten, porque Jesús no quería ganarse pues el rechazo, el celo de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes, pero fue imposible no ganárselo. Jesús desde siempre fue perseguido. Jesús desde siempre pues fue rechazado. Querían matarlo desde los inicios de su ministerio. Pues en cierta ocasión José fue enviado con sus hermanos. Dice: un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. En el caso de José, pues era favorecido de Dios, era bendito de Dios. Y Dios tenía planes para él, planes que
Si nos ponemos en sus manos, jamás serán frustrados los planes de Dios. Y José llegó al lugar donde se encontraban sus hermanos. Rubén dice que oyó esto y trató de liberarlo de manos de los hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para poder salvar a José y devolverlo sano a su padre. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Imagínense lo que es capaz de hacer la envidia, el celo. En el caso de Caín, le llevó a matar a Abel, lo mató por puros celos y envidia, que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la del no. Y por envidia lo invitó al campo y allí lo mató. Y ahora encontramos a otros envidiosos. Qué terrible es la envidia. Te puede llevar a ser un instrumento del demonio. Ten cuidado con la envidia. Que la envidia no carcoma tu corazón. Que la envidia no envenene tu interior. Imagínate todo lo que podríamos hacer si la envidia nos controlara, nos dominara. Los hermanos de José lo despojaron, lo arrojaron a un pozo sin agua y luego se sentaron a comer y levantaron los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata, y los mercaderes se lo llevaron a José a Egipto. Imagínate el corazón de José. Era el más chico en ese tiempo. Después vino Benjamín. Imagínate ese hermano. Fue arrebatado de su padre, de su madre, y fue vendido. Qué herida tan grande. Qué herida tan grande causa el odio, la envidia, los celos de los demás. Claro que allí va el propósito de Dios, pero pudo haber sido de otra manera. Dios no planea cosas y dentro de ellas cosas para herirnos, para dañarnos. Dios tiene muchas maneras de hacerlo. José fue herido profundamente. De seguro que en un primer momento su corazón se llenó de rencor, de resentimiento, y se preguntaba: ¿cómo me hicieron estos mis hermanos? De seguro que lloraba amargamente. Hermano, ¿no habrás hecho tú esto con alguno de tus hermanos? Por envidia, por celo. ¿No habrás traicionado a algún hermano, alguna hermana? ¿No habrás matado? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho con tu hermano por envidia, por celos? ¿A qué te llevó ese odio, ese rencor, ese sentimiento? ¿Puedes imaginar el dolor de tu hermano, de tu hermana? De lo que le hiciste por envidia, con alevosía, con ventaja. ¿Cómo lo afectaste? ¿Cómo lo dañaste? ¿Cómo lo destruiste? Porque recuerda que no se mata solamente con quitar la vida, con calumnias, con mentiras, con hablar mal de él, con persecución. También se daña, también se mata, también se afecta a una persona. Encontramos a José en Egipto, triste, tal vez siendo un adolescente. José fue fiel a Dios. José de seguro que
aprendió a perdonar a sus hermanos. José creyó que sus sueños podían llegarse a realizar a pesar de aquella gran herida en sus entrañas. Y así fue. José pudo perseverar en Dios. José pudo mantenerse firme en Dios. Y Dios no lo abandonó. Dios no lo traicionó. Dios fue obrando, actuando en él, hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto. Puedes imaginar, si tú eres fiel a Dios, aunque haya envidias, celos, traiciones, nadie podrá contra los planes de Dios. Puedes imaginar tú perturbando los planes de Dios, tú oponiéndote a lo que Dios quiere realizar. Imagínate tú luchando contra Dios. Que nunca te pase eso. Por eso abre bien los ojos antes de obrar y actuar. No sea que estés peleando contra Dios, como los hermanos de José. Les ganó la envidia, el celo. No creyeron realmente que Dios estuviera manifestándose en él. Y hicieron este mal. Lo vendieron. Lo separaron de sus padres, al hijo menor, y lo vendieron a Egipto como esclavo. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios obrará a ti que te han dañado, a ti que te han ofendido, a ti que te han traicionado, vendido y demás. Si tú eres fiel a Dios, Dios hará que esas heridas se transformen y se cambien. Descubrirás los planes y proyectos de Dios a pesar de lo que te hirieron. Si tú sabes perdonar, si tú sabes pasar por alto las ofensas de los demás, Dios cumplirá en ti sus propósitos, sus planes, como en José. Que después José, aunque claro con dolor, entendió que Dios se valió incluso de aquel dolor y de aquellas heridas para llevar sus planes y propósitos. Encontramos ya al final a José siendo el gobernador, el segundo de Faraón. ¿Puedes imaginar? Imagínate cuando los hermanos fueron a comprar víveres a Egipto, cuando se dieron cuenta que el gobernador era su hermano, a quien habían traicionado, vendido, a quien habían intentado matar y que finalmente vendieron. Imagínate la humillación, el temor, el miedo de que José se vengara. Estamos revisando en estos días el Jericó del perdón. Y Dios nos invita a perdonar. El demonio te quiere atrapar con odios, rencores, no te dejes. Perdona de antemano, perdona a quienes te vayan a ofender, a herir, diles, están perdonados. No me voy a dejar enredar, engañar, envolver. El demonio me quiere llenar de odio, de rencores, de resentimientos, de venganzas. No lo voy a permitir. Voy a bendecir. Voy a correr buscando la voluntad de Dios, buscando a Dios. No me voy a dejar enredar en venganzas, en rencores, en malos deseos. Voy a buscar a Dios, que es lo esencial, lo primordial. Dios se encargará de obrar y de actuar. Hermano, pues sigamos adelante. Es una parte de la historia de José. José supo perdonar a sus hermanos y después supo ayudarlos. Fue un instrumento de Dios para salvar a la gente de toda aquella región y sobre todo a su familia. A su familia. Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestra celebración.